Estamos acá como todos los martes en Voces del Silencio y me da muchísimo gusto tener aquí a Hilario Gallegos. Es, vaya, de la derecha, De la pero izquierda. de la izquierda, ¿verdad? Sí, Sí, realmente es increíble, estás haciendo desde hace muchísimo tiempo que tengo el honor de conocerte, 11 años para ser así precisos. es. 11 años Entonces, desde que iniciamos en el movimiento precisamente del ayuntamiento, así es, cuando se da estos despidos masivos por sí. parte de que, bueno, pues hoy a nuestro amigo, porque no podemos, hay quienes le desean cosas peores a este de Israel Pacheco. Pero yo he dicho, bueno, no podemos desearle a una persona que al A final de nadie. cuentas lo alcanzó también la injusticia, lo alcanzó Sí. los propios personajes a los cuales le sirvió y protegió y apoyó. Después se le voltearon Eso es peor, y ¿no? Que después de que le sirvió, así lo es, desecharon. y lo desecharon. Hoy nos hemos solidarizado con él y con su familia Sí, porque, pues independientemente de todo, él está pasando por una injusticia. sí. Digo, tampoco podemos tapar lo que en su momento él generó, hizo, nosotros lo vivimos en ese Ese es tiempo, ¿no? otro Pero asunto, ¿no? ya Sí, es ya. otro asunto en el que le hemos Sí, dado la vuelta a esa página y sí. hoy pues nos parece que su estancia ahí en Tepeji de Rodríguez es una manera cruel en la que el gobierno Cuando de se Rafael supone ya Moreno debería de Valle haber salido, ¿no? ya debería de haber salido porque los delitos de los cuales se le imputaron pues, realmente no han sido comprobados, él ha ganado amparos, sin embargo, pues la necedad del gobierno del estado, de Kit Castañón, que es el que le generó y le orquestó toda esta situación para ponerlo preso, pues no se ha visto, no sé cuál sea el rencor o el revanchismo que estén teniendo contra él, ¿no? Debe de ser algo grave y fuerte, porque pues bueno, hemos visto que muchos presos políticos nos hemos ido sacando a través de la lucha, pero también lo hemos visto muy callado, muy tibio, ¿no? Ujú. Yo platiqué muchas veces con su familia en el sentido de echarle para adelante, pero ahí hay una situación también, pues, no digo rara, pero sí de alguna manera que no se entiende, ¿no? Sí, sí, Entre efectivamente. las propias familias. Y cuando hay este tipo de cosas, mejor ni meterse, Juanita. Sí, porque lo que no pueden aclarar o dejar completamente Así claro es. para hacer tipo de operaciones, pues al rato sales embarrado Y en tú, ese ¿no? sentido, pues ahí fue donde nos conocemos, en esa Sí, lucha social que precisamente también emprendimos en la administración de Doher cuando él sí, llega. Y que bueno, el movimiento se fue desinflando porque en los movimientos laborales lo primero que pega en este sentido a los compañeros es en el estómago. claro. Muchos compañeros ya no resistieron más el frente que habíamos generado en ese momento porque entendiblemente ellos tenían que llevar el sustento a su casa, tenían que buscar una forma de poder emplearse en alguna área, y pues muchos de ellos se fueron, otros fueron negociando sus jubilaciones o prejubilaciones, otros tengo entendido que siguen todavía en litigio sus demandas laborales, Así es. aunque hay algo que ahí yo esperaría que en la siguiente legislatura se pudiera ver. No es posible que, por ejemplo, tengamos en el propio ayuntamiento un tribunal que funge como, o sea, Juez y juez y parte, ¿no? parte, ¿no? Que fue creado desde el 62, si no mal recuerdo. Así es Sí, que los asuntos del propio ayuntamiento laborales se ventilan en un tribunal generado también por el propio ayuntamiento. sí, ¿Y sí, qué es lo sí. que ha dado a que pongan en desventaja esos despidos injustificados a aquellos trabajadores que injustificadamente son despedidos y muchos de ellos por revanchismo político también, ¿no? Y que Fíjate no se les pueda dar que me gusta solución. lo que dices y por el otro lado yo diría, ok, si quieren dejar ahí una conciliación dentro del mismo ayuntamiento, pues entonces habría que decir tienen un año para demostrar que ustedes como patrones tienen todo a favor, ¿no? Y no Claro, contra el trabajador. así Entonces, es. si no lo demuestras, en automático tienes una multa, ¿no?
Y Claro. además, pues tienes que pagar daños morales, Sí, ¿no? y que de alguna manera, fíjate que con la reforma que se le hace a la Ley Federal del Trabajo, a donde pareciera que esta reforma solamente benefició al patrón, por supuesto sí hubo algunas mejoras para los trabajadores, pero por ejemplo, en el sentido de los salarios caídos, Sí. ahora la ley nada más te dice que pueden pagarte hasta un año los salarios caídos. Por lo que tenemos que tirar esas Así es, contrarreformas, por no pueden supuesto, ser, porque ¿no? no benefician para nada al trabajador. Por ejemplo, Sí. un patrón puede despedir a un trabajador y dice, pues, lo despido, al final de cuentas, si le tengo que pagar los salarios caídos, le pago lo de un año, ¿no? Y no me interesa Y no si me en algún interesa. momento determinado adquiriste una casa, tienes la hipoteca, a lo Así mejor de es. otra casa, y a lo mejor sacaste un vehículo y ahora cómo lo pagas y Sí, tus impuestos nunca te los van a perdonar, ¿no? Yo creo que el son seguro de desempleo situaciones debe que se existir. tienen que ver, eso, lo del seguro de desempleo, pero a partir, derogando y Sí, abrogando alguna de las, ese tipo de leyes que se han ido generando y que prácticamente solo son para beneficiar a las grandes empresas y sí, como siempre en dejar en el abandono, ¿no? Desprotegidos a los ciudadanos. sí. Pero Fíjate que tocando el tema del seguro de desempleo, no nos damos cuenta y creo que debería de ser lo correcto que absorbieran hasta que termine el juicio el patrón todos aquellos impuestos mínimos que salen de una casa. claro, ¿Por qué? Porque precisamente por eso viene la delincuencia, ¿no? sí, desgraciadamente la delincuencia se ha ido generando porque primero no hay desde el punto de vista un programa, por ejemplo, de aquellos policías que son despedidos Uh-huh, con el pretexto de que no pasan el examen de control y confianza. uh-huh, Por supuesto son policías que salen preparados y que saben cómo es la operación interna de esas corporaciones sí, y que muchos de ellos inclusive activos e inactivos están coludidos para delinquir. sí. Y te lo digo porque me tocó estar en la administración un poco corto tiempo ahí con Eduardo Rivera Uh-huh, en la Secretaría de Seguridad Pública en Prevención del Delito sí, y entonces nos damos cuenta de que muchas veces efectivamente las propias policías o los propios policías comandantes están coludidos con la delincuencia organizada, con los propios narcomenudistas, con los propios cadeneros, carteristas, todos aquellos que en determinado momento se dedican a delinquir y a lo ajeno. y además que está normado que tiene que haber una vigilancia para todos estos personajes. Pero vamos más allá todavía, Hilario, no tienen derecho a sindicato. ¿Por qué? No, aparte de que no tienen Cuando son derecho, sindicalizables, ¿no? aparte de que no tienen derecho, digo, desgraciadamente el propio sistema y el propio desgobierno que hemos tenido, los desgobiernos que hemos tenido en nuestro estado, generan y orillan a esos funcionarios. Digo, tampoco los vamos a justificar, pero también hay que decir las condiciones en las que se encuentran, Sí, con los obligados salarios también, ¿no? muy bajos, obligados a trabajar horas y horas, ¿no? Sí, Sin derecho a descanso, obligados a que den el moche, no porque tienen también un hasta seguro de eso, vida que digan, bueno, les represente verdaderamente en el sentido de decir, voy a arriesgar mi vida, pero sé que si la arriesgo en el desempeño de mis funciones, pues mi familia al menos va a quedar protegida. protegida. O sea, de alguna manera el policía también Sí, ve que al faltar él, su familia va a quedar desprotegida porque no tiene las condiciones de pues las condiciones estables que debe de tener cada policía, como lo hay en otros países, en donde ellos sin temor a nada puedan arriesgar su vida haciéndole frente a la delincuencia. Entonces, por eso yo creo que por eso se vienen coludiendo en este tipo de acciones para poder y pues de eso inclusive tocando nada más un ramo, ¿no? Lo que es la policía. Imagínate cuántos ramos más que son desempleados, no y no se les da oportunidad de nada, siguen teniendo, peor tantito si tienes a alguien que cae en la desgracia de estar enfermo
o van a ser intervenidos quirúrgicamente, y también con tu desempleo, cuando sales despedido como despido injustificado, Claro. yo creo que es ahí a donde hay que apretar la tuerca, tienes que pagar el servicio médico hasta el término del mismo, ¿no? Así es. Y no solamente eso, sino con ese seguro de desempleo, o bien lo que estamos mencionando es que paguen también hasta el término del mismo, del juicio injustificado, los impuestos necesarios que se No, crean. fíjate que Porque aparte de tienen lo que todo en tú las manos, comentas, ¿no? hay muchos elementos que les exigen el moche, ¿no? Sí. Y que les exigen ciertas infracciones. Digo, yo Arbitrarias o no, no les arbitraria, importa, ¿no? así es, sobre todo porque, o sea, presumir, por ejemplo, un gobierno que presuma, es que nuestro municipio, por ejemplo, Luis Van, ¿no? El secretario de Seguridad Pública del municipio, de verdad es, pues no sé, una sinvergüenzada presumir que este mes tuvimos tantas infracciones. Ujú, Yo creo que en vez de subir, de tener a la alta, hay que ir a la baja, ¿no? claro. O sea, decir, este mes tuvimos menos infracciones. ¿Por qué? Porque el ciudadano, ¿no? El peatón, pues ya hay se está entrando una cultura de respeto, de todo ese aspecto Sí, que debemos de tener cada ciudadano que manejamos a un vehículo tractomotor, en el sentido de respetar los señalamientos, de respetar al peatón y que de alguna manera las autoridades también pongan su granito de arena y que no presuman que hoy tuvieron más infracciones que el mes pasado, ¿no? Que hoy sí. se recaudó más por Y infracción. además en una forma tan deshonesta, porque eso no está regido por nada. No, Y no. entonces, pues seguimos fomentando en nuestro Puebla pues más normas que no están pues prácticamente legalmente aprobadas, ¿no? Ahí tenemos las fotomultas, ¿no? Las Algo también fotomultas, inconstitucional y sí, que de alguna manera, bueno, no podemos decir que no estén mal implementadas, pero deben estar mejor reguladas, ¿no? sí. Sí es cierto que a través de las fotomultas se evitan menos accidentes, porque insisto, muchos ciudadanos no tienen la cultura del límite de velocidad y de Ujú, la precaución, pero bueno, ¿y a dónde se va todo ese recurso, no? así es. Desde que se implementaron las fotomultas en Puebla, inconstitucionalmente no se sabe a dónde está ese recurso. Como lo decíamos en el programa anterior, no sabemos dónde está la póliza de seguro para desastres naturales. Hoy decimos no sabemos dónde está el recurso de esos miles de millones de pesos que se han cobrado por concepto de las fotomultas. Y que hoy, Sí, bueno, ya nos falta que hasta el de la bicicleta lo multen, porque ya hasta en la ciudad te ponen a horas pico, a cierto horario, las cámaras, ¿no? Las ves en Plaza Dorada, las ves sobre Boulevard Norte, las ves sobre Diagonal. y además como ellos quieren y en las zonas que quieren, ni Así siquiera es. dan un aviso a la ciudadanía de dónde van a estar instaladas, sino simplemente lo hacen. Pero ¿qué tal ahora con las cuestiones del sismo? No te ponen en ningún autobús la nueva ruta de ida y regreso. Así Ni es. siquiera tienen esa capacidad de decir, a ver, tu ruta X3, vamos a decir, vas a bajar de aquí en adelante toda la 13 y luego vas a doblar hacia tu derecha y te vas a bajar por la 17 y a la hora de regreso vas a subir por estas calles. Con este desastre que hay, Y, no hay absolutamente una normativa para que nos vayamos también todos los usuarios, sepamos por dónde bajar y a dónde tomar y además, esto. fíjate, Juanita, que de alguna manera habría que ver quién regula todo el tema de las fotomultas. O sea, ¿cómo Sí, sabes tú como ciudadano que verdaderamente el sensor o no sé cuál sea el mecanismo, verdaderamente está generando el límite de velocidad o si no está manipulado el sí, si no aparato? Digo, está pasa como en el descompuesto, alcoholímetro, ¿no? ¿no? Porque así O es. sea, hay gente que efectivamente, que también es bueno el alcoholímetro porque se han evitado accidentes, pero también han servido para la corrupción, Sí, porque hay sí, gente que a lo mejor sí se toma una cerveza y cuando te para el alcoholímetro te sale en segundo o tercer grado. Oye, pues si nada más me tomé una cerveza, sí. pues sí, pero aquí marca el aparatito. Bueno, ¿y quién nos dice que ese aparatito está en las condiciones y que además, no sé, esté calibrado, tenga Truco, ¿no? Como algún estamos truco, ¿no? Como acostumbrados estamos a que, acostumbrados
y A que ver. solo el gobierno lo implementa de manera recaudatoria, ¿no? Por supuesto. Para generar más recursos, pues para de alguna manera ir teniendo una caja chica para las campañas o para algunas otras cosas indebidas que obviamente en Puebla, pues bueno, debemos de terminar con eso. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y regresamos en Voces del Silencio y aquí estamos con Hilario Gallegos.